a nuestro primer webinar del año 2021. A nombre de todo el equipo de Aminogram Academic, nuestra plataforma especializada en composición corporal, pues les damos la bienvenida a todos aquellos que nos están escuchando en Facebook Live, los que se conectan y los que se van a conectar más tarde a través de la reproducción del video, tanto por YouTube o por los diferentes canales que tenemos destinados para ello. Para nosotros es un placer estar de nuevo acá con ustedes, trayendo capacitación de la más alta calidad técnica y científica con expertos del mundo. En ese orden de ideas, pues hoy nos está acompañando Cedric. Cedric es el encargado de la comercialización de equipos de bioimpedancia para América Latina y el mundo. De la empresa Aminogram, y lo acompaña el que ha sido impulsor en los últimos 30 años de la bioimpedancia en Francia y en el mundo, el doctor Alain, al que le doy una cordial bienvenida, un saludo muy especial por hacer esto posible. A ustedes dos, gracias también. Saludos a Carlos, si nos escucha, a José, que está por allá, y lógicamente a nuestro community manager, que siempre está detrás de todo esto, haciendo que esto suceda. Así que a todos ustedes bienvenidos, un agradecimiento por estar con nosotros. Le doy la palabra a Cedric para que presente de la manera mucho más oportuna al doctor Alain y que permitamos dar inicio entonces al webinar. Cedric, por favor. Buenas noches a todos. Estamos desde Francia, a donde hay el headquarter de la compañía. Estoy acompañado de Alain Le Tourneur, el fundador de la máquina y el fundador de la compañía. Voy a pasar la palabra a él para que se presente más. Y como habla en francés, voy a hacer la traducción en español. Donc Alain, j'ai dit que c'était le fondateur d'Aminogram, le créateur du BioExpert, et que tu allais te présenter et j'allais traduire en espagnol, te dire. Oui, bonjour. Donc, Buenas noches. oui, je raconte. Oui, oui. Donc, la bioimpédancemétrie, j'ai découvert la bioimpédancemétrie dans les années 95, 1995-96. He conocido la bioimpedancia en los años 95-96. En France, cette technique n'était pas connue à l'époque, ou très peu connue. En Francia, esta técnica no era conocida o muy poca. Et j'ai importé un produit de bioimpédancemétrie. He importado un producto de bioimpedancia que j'ai lancé sur le marché français. Que he lanzado en el mercado francés. Qui m'a permis de rencontrer les gens qui faisaient de l'expérimentation en Europe sur... Quien me ha permitido de encontrar personas que estaban haciendo experimentación a nivel de Europa sobre la bioimpedancia. Sur la bioimpédancemétrie. Ce dispositif était un assez bon dispositif, mais limité. Este dispositivo era un dispositivo muy interesante, pero con limitaciones. De type monofréquence. Era un equipo monofrecuencia. Et donc, j'ai voulu, au travers de tous les entretiens que j'ai pu avoir avec de grands professeurs, par exemple le professeur Alain Boulier. He querido, a través de diferentes discusiones, entre otros con el profesor Alain Boulier, que es uno de los mejores en bioimpedancia. Qui a été un des pionniers en France, qui a été le pionnier en France à étudier la bioimpedancemétrie. Y quien fue el primero a estudiar la bioimpedancia en Francia. J'ai décidé dans les années 2000, juste après, he decidido en los años 2000 de constituer une société, de développer, de crear una sociedad y de crear mon propre produit pour faire évoluer la technique. Sus propios productos para evolucionar la técnica. Donc vous voyez derrière
C'est moi qui le prends, ouais. un certain nombre de dispositifs qui sont là, qui montrent toute l'évolution qui a pu se faire au niveau de la bioimpédance. Acá atrás se puede ver diferentes dispositivos que Aminogram ha hecho y de ver la evolución de los aparatos. Disons autre chose là-dessus. Yo creo que era una presentación de Alain. También, como lo conozco, yo sé que al inicio de Aminogram se ha creado también otras máquinas que eran máquinas de electrostimulation. Donc, j'ai dit qu'en parallèle à ça, tu avais créé d'appareils d'électrostimulation. Voilà, donc au départ, j'ai développé différents types de produits qui sont des appareils d'électrostimulation. Donc, era aparato de electrostimulation. Pareil, j'ai fait beaucoup de recherches sur l'électrostimulation et j'étais un des premiers à Con muchas búsquedas. Même le premier à lancer en France et en Europe un appareil d'électrostimulation géré par informatique. Y el primero en Francia, en Europa, a lanzar un aparato de electrostimulación manejado por un software. J'ai fait aussi des appareils d'ultrasons pour la kinésithérapie. También aparato de ultrasonido por los fisioterapeutas. Et des appareils qui permettaient de faire du drainage pour les gens qui avaient des problèmes de lymphodème, par exemple. Y también aparato para tratar los linfodemas. C'est comme ça que je suis arrivé, quand j'ai découvert la bioimpédancemétrie, à me dire, voilà une... Y es cuando he conocido la bioimpedancia, de una vez he pensado, eso puede ser una tecnología. qui est intéressant pour mieux connaître les gens. Una tecnología para conocer de mejor manera a la gente. Avant d'envisager de faire des traitements sur ces personnes-là. Antes de hacer tratamientos a esas personas. Et poursuivre leur évolution, voir si ce qu'on leur fait est profitable, n'est pas profitable. Y más que todo para ver la evolución de esas personas y ver si estamos en el buen camino o no. Et là, avec l'expérience que j'ai pu avoir, j'ai constaté que... Y ahora, con la experiencia que ha tenido, ha constatado il était difficile d'envisager de faire sérieusement que era difícil de hacer de manera seria un programme de rééquilibrage alimentaire un programa de reequilibraje de alimentación et de suivre pendant toute la période du régime la personne en question. Y de seguir en la duración de la dieta sans un outil au départ qui va nous donner le profil de la personne. Sin tener una herramienta para darnos al inicio el perfil de la persona. Et qui par la suite va nous montrer l'évolution de la composition corporelle. Y a continuación de ver la evolución de esta composición. D'où l'intérêt que j'ai porté à la bioimpédancemétrie. De eso el interés por la bioimpedancia. Ça m'a tellement intéressé que j'ai vendu l'entreprise qui s'occupait qui distribuait ces appareils d'électrostimulation, d'ultrasons, etc., pour me consacrer. Y de eso, después se ha vendido la otra compañía de distribución de los equipos de electrostimulación, por ejemplo, para enfocarse solamente en la parte de bioimpedancia. Voilà, maintenant avec la collaboration de mon ami Cédric qui était à côté de moi. Con, bueno, mi colaboración y la colaboración de la gente que está trabajando acá en diferentes partes del mundo. Ok, Cedric, gracias por esa presentación. Yo creo que a la gente le queda claro que tenemos al frente a una persona, primero, que se ha preocupado por entregarle al mundo equipos tecnológicos de última gama, pero basados en evidencia científica, y que efectivamente eso es lo que queremos traer aquí. Entonces, antes de arrancar con eso, quisiera saber, Cedric, que nos contaras un poquito la evolución de los equipos de bioimpedancia con que cuenta la empresa, para poder que después entremos un poquito a hablar de todos los elementos científicos que son la base de la bioimpedancia y que permiten que equipos como estos funcionen. Sí, bueno, con placer. Yo creo que el mejor de ayudarme con atrás el visual, no solamente el visual, porque son máquinas real, un poquito como nuestro museo.
Donc, ¿qué podemos ver? Que la empresa fue creada en 2003 y en 2005 se ha lanzado el primer aparato multifrecuencias con un software. Eso era algo novedor en el mercado. Donc, lo que es importante es que siempre Aminogram ha tenido una visión de innovación. Y ustedes van a ver que de 2003 hasta hoy, que son como 18 años, se ha logrado tener mucha innovación y muchas veces los primeros. Así que eso era el primer aparato. Era un aparato con cable. Donc, acá usted puede ver los diferentes cables. Tenía 4 electrodos, 2 para la parte superior y 2 para la parte inferior. En 2006 se ha creado y se ha integrado el primer software de nutrición. ¿Por qué? Porque estamos escuchando también al público y hemos visto que tenía mucha gente que quería un apoyo sobre la parte nutricional. Por eso que hemos trabajado con una otra empresa especialista en software de nutrición y hemos logrado a integrar este software dentro del software de funcionamiento del Biodi. En 2007 fuimos los primeros a crear un aparato de bioimpedancia multifrecuencia con un sistema de Bluetooth. Porque antes necesitaba de ingresar los diferentes impedancias para tener los resultados. Eso era en 2007. Luego, en 2014, ok, Ale me está diciendo, porque el primero no lo conocí el segundo, pero Ale me está diciendo que al inicio era solamente alguna escritura en una pantalla. No tenía todavía la parte de los diseños, de la gráfica que podemos encontrar hoy. Y que el Bluetooth permitió de ir en un software. Luego, eso era realmente una evolución muy grande. En 2014 se ha hecho el primer dispositivo de toma de medición directa, ¿no? El que usted conoce hoy. Eso era muy interesante. ¿Por qué? Porque se ha logrado eliminar los cables. Hemos visto con los cables que si la gente lo cuidan, está bien. Pero muchas veces la gente no cuida los cables y con el tiempo se desgastan. Y si se desgastan, se está perdiendo la precisión de la medición de la bioimpedancia y de la impedancia, porque no debemos olvidar que fabricamos máquinas que miden un microcorriente. Así que es muy importante de tener una precisión para medir la impedancia. Y haciendo este dispositivo, se ha logrado a eliminar este cable para tener directamente una toma con el cuerpo humano. Luego, en 2017, eso también es un año muy clave porque era el lanzamiento de la primera plataforma en el mundo conectada. Eso para nosotros está cambiando todo el mercado. ¿Por qué? Por la simple razón que ahora podemos cambiar o mejorar los algoritmos a través de la plataforma web. Y lo que debemos saber es que la bioimpedancia, como la medicina, tiene una evolución. Así que es normal que los algoritmos pueden cambiar un poco con el tiempo. Y desde 2017 sí era posible de reajustar los algoritmos cuando queremos hacerlo sin cambiar toda la máquina que hay en el mercado. Eso era 2017, un año muy, muy importante. 2017 igual se ha hecho el Biodi Coach, que era un dispositivo con un nuevo Bluetooth y que era conectado al cloud. 2018, Biodi Control, una aplicación para el paciente para ver sus resultados. ¿Por qué? Porque
además del profesional que puedo ver los resultados, hemos creado una aplicación. Eso igual lo hemos hecho porque tenía, bueno, un pedido de nuestro cliente diciendo que era súper de enviar los reportes por email, pero también que sería extraordinario de tener una aplicación para que los propios clientes o pacientes puedan revisar los resultados. Así que era en 2018. 2018 igual, hemos mejorado el BioDXpert que usted conoce hoy con un nuevo sistema de Bluetooth que permite hoy de estar conectado con todos los dispositivos. Significa que hoy se puede trabajar con un Mac, se puede trabajar con un Windows, pero también se puede trabajar con tablet Android hasta con teléfono. Yo personalmente, cuando estoy haciendo medición, para valorizar aún más la portabilidad, porque estoy siempre en movimiento, estoy usando mi equipo con mi teléfono. Y luego, cuando está en la nube, me permite desde cualquier computadora, con mi usuario y mi contraseña, de revisar los resultados. También yo voy a hablar en 2020, ya hemos terminado el primer dispositivo para el paciente. Estamos haciendo el lanzamiento en Europa y principalmente en Francia. Este dispositivo permite de trabajar en teleconsultación, por ejemplo, para una federación. Si tiene atletas en 4 partes del mundo, se podrá seguirlos a distancia y dar recomendación con una base de un equipo que tiene una certificación CE medical. Vamos a hablar quizás más sobre este tema más adelante, pero es muy importante para el cuerpo medical de contar con dispositivos médicos. Así que eso es los aparatos que Aminogram ha creado en bioimpedancia. Hay otros que se desarrollarán a futuro. Estamos escuchando nuestro cliente para ver también, o igual, algunos mercados que podemos mejorar con otros dispositivos. Así que eso era una representación de lo que hacemos. Excelente, Cedric. Hay una cosa muy importante de la que vienen hablando tú y Alan, y es relacionado con el tema de la frecuencia, algoritmos, los equipos, cables. Y tenemos en la audiencia gente que apenas está iniciando en este proceso de la bioimpedancia, y por solicitud de algunos en las redes sociales, pues nos pidieron que iniciáramos este año hablando de las bases científicas que tiene la bioimpedancia. Entonces quiero combinar como 2 preguntas para Alan y para Cedric. Y es, ¿Sí? ¿cuáles son los principios científicos de la bioimpedancia, y esos principios cómo los aplicamos a los equipos que comercializa Aminogram Académica y Aminogram y eBiodi, por favor? Ok. Bon, Alain, sur la bioimpédancemétrie, donc les personnes aimeraient savoir les fondements de la bioimpédancemétrie et comment on l'utilise pour développer nos appareils. Yo creo que para facilitar igual la respuesta de Alain, estoy invitando a la gente de visitar el website aminogram.com. Yo voy a compartir la pantalla porque Gildado necesita que me acepte para que yo pueda compartir la pantalla, por favor. Ya, adelante. Ok. ¿Usted puede ver nuestra pantalla? Perfectamente, Cedric, se ve perfecto. Ok, perfecto. Hemos hecho este website, hemos hecho una parte solamente dedicada a la bioimpedancia. Y yo creo que es una buena manera para Alain de apoyarse con lo que hay descrito y a la gente después de mirar con más tranquilidad la diferente información que hemos brindado.
Je te laisse répondre sur les fondements de la bioimpédancemétrie. Donc là, tu sors le schéma. Compartiment. Bueno, vamos a empezar antes que todo por los diferentes compartimientos corporales, que es la base. Ouais, oui, ça, c'est bien. Donc la bioimpédancemétrie, mais déjà il fallait bien connaître pour pouvoir faire l'analyse de la bioimpédancemétrie Para hacer análisis de bioimpedancia ou analyse de la composition corporelle, o análisis de la composición corporal, il faut aller voir comment les gens sont faits. necesitaba de ver cómo está hecho el ser humano. Et la façon directe de le faire, il n'y en a pas 50. Y la manera directa de hacerlo no hay muchas, C'est de faire une étude des cadavres. es de hacer un estudio de los cadáveres. Donc ces études de cadavres, ça a été la base qui a permis, Esos estudios fueron la base on voit dans le modèle, que podemos ver en el modelo, et à partir de ce modèle-là, on a des bases. Donc, y bien desde este modelo tenemos base para conocer la composition des individus. la composición de los individuos. Maintenant, on ne peut pas faire ça sur les vivants. Pero no podemos hacerlo con los seres viventes. Donc, on va utiliser des méthodes indirectes. Vamos a usar métodos indirectas. Dans les méthodes indirectes, il y a différentes techniques. En los técnicas indirectas hay diferentes métodos. L'absorptiométrie avec des rayons X, comme La absorciometría con rayo X, como por ejemplo el DEXA, la pince à pli cutanée, la pinza a pliegue, l'IRM, l'IRM, la resonancia magnética, etc. Des analyses aussi à partir, pour reconnaître l'eau, à partir de produits comme le deutérium. análisis para conocer, por ejemplo, el agua con el deuterium Et la bioimpédancemétrie, y la bioimpedancia, qui, elle, va envoyer quien van a enviar un courant un électrique microcorriente de très basse intensité de muy baja intensidad à partir d'électrodes injectrices, donc on envoie le courant, desde electrodos et avec des électrodes réceptives, on va suivre y con electrodos de recepción Mesurar. vamos a seguir y medir la résistance des tissus au passage du courant. la resistencia del tejido al pasaje del corriente. Et c'est à partir de ça qu'on va pouvoir élaborer des algorithmes Y es desde eso que vamos a elaborar algoritmos, des formules a saber fórmulas, qui vont interpréter les résultats électriques. ¿quién van a interpretar los resultados eléctricos? Donc, pour faire une bonne analyse en bioimpédancemétrie, il faut avoir un appareil de mesure qui Para soit tener buena fórmula en bioimpedancia necesita de tener un buen equipo de très bonne qualité, de muy buena calidad, de préférence avoir un appareil qui est multifréquence, de preferencia tener un aparato multifrecuencia, parce qu'on va pouvoir analyser beaucoup plus de compartiments corporels, porque vamos a tener la posibilidad de medir varios compartimentos Bien. corporales et avec plus de précision. y con más precisión. Et puis, des algorithmes, Y más algoritmos, des interprétations qui soient justes. y más interpretación que puede estar justo. Donc, comment est-ce qu'on sait que ces résultats sont justes ou qu'ils sont faux? ¿Cómo podemos saber si los resultados son buenos o no? On fait des études avec comparatives avec d'autres instruments. Hacemos estudio comparativo con otra técnica. Par exemple, pour l'eau, on fait ça en milieu clinique parce que c'est des opérations qui sont relativement lourdes. Por ejemplo, con el agua se hace en el medio clínico porque son operación compleja. Pour le contenu minéral osseux, l'appareil de référence, Para el contenido mineral ósea,
el aparato de referencia c'est le DEXA. es el DEXA. Pour la masse grasse et, Para la masa de grasa et la masse maigre, y la masa magra voire la masse musculaire, o la masa muscular, on va faire des études comparatives avec des techniques, effectivement aussi comme le DEXA, se puede hacer comparativo mais aussi avec l'IRM. con, por ejemplo, el DEXA o si no, la resonancia magnética. Voilà, donc il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur la bioimpédancemétrie depuis les années 1960. Hay mucha gente que han trabajado sobre la bioimpedancia desde los años 1960. Les études qui ont été publiées et travail de fond qui a été fait en multifréquence et à partir... Los trabajos que fueron hechos también más que todo en multifrecuencia. C'est à partir des années 92-93. Era en los años 93. Ça s'est fait aux États-Unis, ça s'est fait... Se ha hecho en los Estados Unidos, en Europe, en Europa, un peu partout dans le monde, mais ça a démarré sur les États-Unis. pero se ha iniciado en los Estados Unidos. Et en Europe, vous avez en particulier, donc j'en parlais tout à l'heure, Alain Boulier, qui a été à l'hôpital Bichat, qui a été un pionnier. Et en Europa y en Francia, como le ha dicho antes, el doctor Boulier, ¿en cuál hospital? Bichat. 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 Et vous avez aussi l'équipe du professeur Pichard au CHU de Genève. Qui a et el equipo del profesor Pichard en el CHU de Genève. Énormément d'études et énormément de publications. Que ha hecho muchos estudios y muchas investigaciones y publicaciones. Et si on recherche des publications, il y en a des centaines et des centaines. Si se busca, disculpe, las publicaciones, existe muchas. Après, il faut faire le tri dedans. Lo que es importante después es de elegir. Et une fois qu'on a fait ça, ben, on regarde, on étudie les meilleurs. Los mejor para después. On les adapte aux dispositifs qu'on a développés. Adaptarlos a los dispositivos. Et on valide en faisant des mesures comparatives avec d'autres dispositifs, comme je viens de le dire. Y validamos luego con otra técnica, como lo hemos dicho antes. Espero que está claro. Sí, Cedric, yo creo que hemos dejado claro varias cosas, ¿cierto? Primero, que la bioimpedancia es una técnica doblemente indirecta para medir la composición corporal, que existen otras maneras de medir la composición corporal y que dentro de esas otras maneras hay algunos que se convierten en el gold estándar para medir, por ejemplo, densidad ósea, que es el DEXA. Y también nos has dejado claro y nos ha dejado claro Alain que efectivamente el principio básico de la bioimpedancia es el cálculo o la determinación del agua corporal, y a través de eso y la utilización de algunos algoritmos y algunas frecuencias determinar los otros componentes. Entonces quisiera yo rematar ese espacio diciendo que entonces efectivamente todos los equipos de composición corporal no son 100% exactos, porque para eso tendríamos que recurrir a una técnica directa, que es el gold estándar para la composición corporal, que es la disección de cadáveres. En ese orden de ideas a mí me sigue surgiendo una pregunta. Volvemos a hablar del tema de la multifrecuencia y los multialgoritmos. Yo quisiera que profundizáramos un poco alrededor de qué es eso de frecuencia, qué frecuencias se utilizan normalmente, qué diferencia entre un equipo que sea monofrecuencia y una multifrecuencia, y también qué diferencia hay en que un equipo tenga un algoritmo o varios algoritmos. Sí, ok, perfecto. Vamos a contestar a esas preguntas. Yo creo que, Alain, quiero agregar algo acá sobre los diferentes modelos que existen. Oui, là, on peut mesurer plein de choses, des choses. Se puede medir diferentes cosas, más o más simples. Par exemple, en monofréquence, on va pouvoir faire en monofrecuencia la fat free mass, c'est-à-dire se puede ver tout ce qui n'est pas du gras. La fat free mass. J'en profite pour vous dire que quand on parle de la bioimpédance métrique, todo lo que es
el cuerpo sin la grasa. On pense toujours que la bioimpédance pétrie, c'est mesurer la masse grasse. Él aprovecha para decir algo muy importante, que en bioimpedancia pensamos que siempre estamos midiendo la masa de grasa. En fait, on la mesure pas, on la déduit. En realidad no se mide la grasa, se deduce. Pourquoi? Parce que la masse grasse, c'est très isolant. Comme on utilise les courants, on ne peut pas mesurer la masse grasse. Porque como usamos corriente, la grasa es un aislante y no se puede penetrar la grasa. Mais on est capable de la déduire de manière très, très juste, puisque bah, si on a le poids de la personne, il faut quand même monter sur une balance, Pero si tenemos el peso de la persona et qu'on a la fat free mass, qui est l'ensemble des matières qui ne sont pas y que tenemos la masa sin grasa, que es la totalidad qui ne sont pas le gras, forcément, si j'ai menos la grasa, si je fais plus, moins, j'ai le gras. si retamos eso al peso total, por deducción tenemos la masa grasa. Voilà. Après, on peut mesurer, modèle 2, également le contenu minéral osseux. En el modelo 2 se puede hacer igual, pero con información adicional el contenido mineral ósea. Donc, si j'ai la fat free mass, j'ai le contenu minéral osseux, je vais trouver les matières qui ne sont pas du gras et qui ne sont pas du contenu minéral osseux. Si tenemos esa información, igual nos da las ventajas de tener más precisión que el primer compartimiento. Cette fat free mass, cette masse non grasse dont on a parlé tout à l'heure, elle est composée d'eau, Esta masa sin grasa también está incluyendo de el protéines agua, et de minéraux. de proteína y de minerales. Donc, modèle 3, El modelo 3, comme je peux mesurer l'eau, je vais avoir si yo aussi puedo medir el agua, la fat free mass, la masse la masa seca, qui correspond à tout ce qui est protéines. quien Y corresponde a proteína y minerales. Así que acá del peso usted tiene FM, que es la masa de grasa, el agua total, y en esta parte tenemos la masa seca sin grasa, que son proteína y minerales total. Etc. On va pouvoir découper comme ça les matières jusqu'au modèle 6, mais je vais m'arrêter Y así podemos sur, dividir en diferente manera el cuerpo humano. je vais m'arrêter sur le modèle 5, Vamos a enfocarnos en el modelo 5, qui est une chose où il est indispensable d'avoir un dispositif de type multifréquence. y a este nivel se debe tener un aparato multifrecuencia, C'est de pouvoir différencier a donde se pueda diferenciar de l'eau totale, del agua total, l'eau intra, el agua intramédullaire, intra y el agua extracelular, qui est une donnée fondamentale, que es un dato fundamental, en particulier si on a le suivi à faire de personnes qui sont en insuffisance cardiaque, en insuffisance rénale, qui sont dénutries. C'est une donnée fondamentale. para seguir personas con desnutrición, insuficiencia cardíaca o renal. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure des différents dispositifs. On a parlé Hemos hablado de los diferentes dispositivos, del DEXA, de la pinza, etc. La bioimpédance pétrie est très intéressante pour deux raisons. D'abord, c'est une technique qui est La bioimpedancia es interesante por diferentes razones. Primera, qui est très rapide, es muy rápida, qui est non invasive, que está no invasiva, qui est pas chère que está económica relacionado par rapport aux autres techniques a las otras técnicas como una resonancia magnética o un DEXA, et qui donne beaucoup plus d'informations. y que al final puedo dar mucho más informaciones. Par exemple, un DEXA qui vaut Por ejemplo, un 50 fois DEXA plus cher, que cuesta 50 veces más, on n'a pas l'eau. Donc, no puedo ni dar l'eau, ni l'eau la intra, información extra. sobre el agua y el agua intra y extracelular. Avec un DEXA, on obtient uniquement la masse maigre, Con un DEXA vamos a tener solamente como le información contenu minéral osseux el contenido mineral ósea, et la masse grasse. la masa grasa y la masa seca. Elle a par contre l'avantage d'être le gold standard pour mesurer le contenu minéral osseux. Pero tiene la ventaja de ser el gold standard para medir el contenido mineral ósea. Así que yo creo que acá si vamos en la parte de bioimpedancia, vamos a seguir con lo que usted nos ha pedido. Donc acá para regresar, el fundamento de la bioimpedancia
hay una gráfica que estás mirando, voy a ponerla. Eso es lo que ha dicho Ale antes, que en microcorriente puedo cruzar la proteína, los minerales, pero que vas alrededor de la parte de la grasa. Acá también, para regresar, vas a desarrollarnos un poquito más sobre las diferentes frecuencias que nuestro equipo está usando. Alors, je vais vous donner un premier exemple. Él va a dar un primer ejemplo. C'est que le courant, en fonction de la fréquence du courant, En función del corriente, le courant va traverser la cellule ou va la contourner. el corriente va a cruzar la célula o vas a ir alrededor de la célula. Si on utilise une fréquence qu'on appelle une fréquence haute, Si usamos una frecuencia, que vamos a decir una frecuencia alta, à partir de 50 kHz, desde 50 kHz, on va mesurer l'eau totale. vamos a medir el agua total. Et on va la mesurer encore mieux à 100 kHz ou à 200 kHz. Y vamos a medirla de mejor manera a 100 kHz o a 200 kHz qu'à 50 kHz. versus 50 kHz. Les appareils de monofréquence, en général, même, je veux dire, tous les appareils de type monofréquence sont sur la base de 50 kHz. Todos los aparatos monofrecuencia son con base a 50 kHz. Alors, c'est plus difficile de mesurer en montant sur les fréquences. Y es más difícil a medir cuando subimos de frecuencia, Avec précision. con precisión. Et quand on est en dessous de 5 kHz, Cuando estamos a menos de 5 kHz, on ne peut pas passer la barrière cellulaire. no Le se courant puede pasar ne passe pas la barrière cellulaire, il le contourne. la célula. Se va alrededor de la célula. Donc, à une fréquence à 50 kHz ou à 200 kHz ou à 100 kHz, ou sur un balayage de fréquence de 50 à 200 kHz, on va mesurer l'eau totale. C'est ce qu'on fait, on fait un balayage. De 50 a por adelante vamos a medir el agua total. Si j'ai l'eau totale et que j'utilise une autre fréquence Si tenemos el agua total y que usamos una frecuencia qui est inférieure à 5 kHz, a menos de 5 kHz, je vais avoir l'eau extracellulaire puisque je ne peux pas pénétrer la cellule. vamos a tener el agua extracelular porque no se puede tener, no se puede penetrar la célula. En esta gráfica usted puede ver acá los corrientes que no pueden cruzar, van a ir alrededor. Et donc, c'est un peu comme tout à l'heure pour trouver la masse grasse en partant du poids et en mesurant Y la es masse un de graisse. poquito como encontrar la masa de grasa desde el peso total. Là, si j'ai l'eau totale, Para conocer el agua intra y extracelular, si tenemos el agua total et que j'ai l'eau extracellulaire, y que tenemos el agua extracelular, forcément, j'ai por deducción, tenemos el agua intracelular. Alors après, il y a une autre technique qui est la technique de la spectroscopie. Je ne vais pas m'étendre, qui évalue. Hay también una otra técnica que es la técnica de la espectroscopía, Qui évalue l'eau intracellulaire. quien evalúa el agua intra-extracelular. Le problème, c'est que on n'a pas toujours, on retrouve pas toujours l'eau totale El problema es que a veces no se encuentra el agua total quand on additionne l'eau extracellulaire et l'eau intracellulaire avec ce type de technique. cuando se está adicionando el agua intra y el agua extracelular On a le con résultat esas que- técnicas. Donc, moi, personnellement, je préfère fonctionner comme ça. Mais on peut aussi, on sait le faire. Personalmente podemos proceder de esta manera, pero también manejamos la técnica de espectroscopía. Luego, bueno, hemos hablado y además acá lo que acabamos de decir está explicado, monofrecuencia, multifrecuencia. Yo creo que podemos agregar algo sobre la pregunta, era sobre los aparatos
mono y los aparatos multi-algoritmos. Alors là, c'est fondamental Así es. quand... Pardon. Ah, Oui, je te dis, là, c'est fondamental quand on veut faire le choix d'un dispositif de bioimpédance multiple. À mon avis, bien entendu. Para él es algo fundamental cuando se debe elegir un dispositivo de bioimpedancia, elegir entre un dispositivo mono o un dispositivo multi-algoritmo. Vous avez des dispositifs qui n'ont qu'un algorithme basé sur l'évaluation de l'eau. Hay dispositivos que son basados solamente sobre la medición del agua. Donc, à partir d'un algorithme qui permet de connaître l'eau totale, voire l'eau intra- et intracellulaire, Desde un algoritmo que permite de conocer el agua tout le reste va être déduit. total, se pueden deducir sur los otros compartimientos. la base d'une donnée empirique, Desde un datos empírico, qui est de considérer que tous les individus, tienes de comparar, ¿puedes repetir? ¿Tu puedes me repetir? que tous les individus Desde el principio que todos los individuos, ont personas, une masse maigre, pour la vie, tout ce qui n'est pas le tissu gras, tiene una masa magra, et qui est hydraté de façon constante tienes hidratada de manera constante à 73,3%. a 73.2.3. Donc, à partir de ce postulat, Desde eso, on va utiliser ce coefficient donc de 73,3% se usa este coeficiente de 73.23 pour trouver, para encontrar pour calculer la fat free mass. los otros compartimientos, por ejemplo, la masa sin grasa. Hein, puis il suffit de multiplier par 0,733. Hay alguna multiplicación a hacer. Après, au regard des statistiques qu'il y a eu dans les études de cadavres, etc., on va considérer que Mirando después los estudios que se ha hecho sobre los cadáveres, une proportion dans cette fat free mass dentro de este masa sin grasa, todo tiene una proporción d'un pourcentage X de protéines con un porcentaje X de proteína et on va multiplier par un coefficient, y vamos a multiplicar por un coeficiente, etc., etc., etc. etcétera, etcétera. Voilà. Donc ça, c'est une façon de travailler en biobalance multiple. Eso es una manera de trabajar en bioimpedancia, se llama monoalgoritmo. Moi, je n'y adhère pas parce que si la personne n'est pas parfaitement hydratée, son pourcentage n'est pas parfait, si j'ai quelqu'un qui est surhydraté ou sous-hydraté, forcément mon résultat No es para Alain una manera de ver las cosas, porque si la persona no está hidratada de manera perfecta, vas a tener una repercusión sobre todos los otros compartimientos. Por eso que los equipos de Aminogram están desarrollando con una técnica de multi-algorithme. Donc nous, comment on fait? Eh bien, on fonctionne en ayant des algorithmes partout où c'est nécessaire. Parce qu'il y a des choses qu'on peut déduire. On va vous expliquer Hay pourquoi. cosas que deducimos, pero hay otra información que son esencial. Y vamos a explicar cómo. ¿Vas-y? Donc, comment on déduit des compartiments? Bon, on a vu tout à l'heure que ¿Cómo se está deduciendo los compartimientos? si j'ai la personne et que j'ai sa fat free mass, j'ai forcément sa masse grasse. Acá usted puede ver que si tenemos el peso total menos la masa sin grasa, obtenemos la masa de grasa. Je n'ai pas besoin d'une formule pour la masse grasse. No necesita una fórmula. Si j'ai l'eau totale, Igual, si tenemos el agua total, par contre, il me faut une formule pour l'eau totale. Et tout à l'heure, il me fallait une formule pour la fat free mass. Donc, necesitamos, obvio, al inicio una fórmula para la masa sin grasa y para el agua total. Pero una vez que tenemos el agua total menos el agua extracelular, obtenemos el agua intracelular. Igual, si tenemos el agua total que vamos a dividir por la masa sin grasa, obtenemos el porcentaje de hidratación de la masa
Et c'est ce pourcentage qui va me permettre de voir si la personne est bien ou mal hydratée. Y este porcentaje que vas a permitir de ver si la persona está bien o no hidratada. Donc, si j'ai un dispositif de type monoalgorithme, Si tenemos un dispositivo tipo monoalgoritmo, tout le monde est bien hydraté. acá todo el mundo va a tener el mismo porcentaje de hidratación. Il faut donc bien un algorithme pour l'eau totale et un algorithme pour la phase primaire. Por eso que necesita un algoritmo para el agua total y un algoritmo para la masa sin grasa. J'ai oublié de dire tout à l'heure que pour ECV, donc l'eau extracellulaire, il faut bien sûr un algorithme aussi. Y también para ECW necesita un algoritmo especial. Acá, por ejemplo, si queremos conocer la masa sin grasa, vamos a usar la masa sin grasa menos el agua total. Y acá, si queremos conocer la proteína, vamos a usar la masa seca sin grasa menos el contenido mineral óseo. Donc, vous voyez, en procédant comme ça avec les 4 algorithmes essentiels, Usando los 5 algoritmos esenciales, vous pouvez obtenir se puede obtener les différentes composantes du corps qui sont les protéines, los diferentes compartimientos principales que son la proteína, les lipides, los lípidos, les minéraux los minerales et l'eau, y el agua, dont la répartition de l'eau qui est une con la repartición agua intra y agua extracelular. on peut déduire énormément de choses comme la masse cellulaire active, etc. C'est pas l'objet. Luego se puede obtener más información, por ejemplo, el agua, la masa celular activa, etc. No vamos a entrar tanto en los detalles, sino necesitará horas y horas. Il reste une formule qui est indispensable. Hay una fórmula que es indispensable. C'est la formule du calcul de la masse musculaire squelettique des membres. Es la fórmula de la masa muscular esquelética de los miembros. La référence en la matière, c'est Kyle qui a travaillé, Ursula Kyle qui a travaillé d'ailleurs avec Alain Boulier. La referencia es la profesora Kai, que ha trabajado con Alain Boulier. Qui après beaucoup travaillé au CHU pardon, de Genève. Quien ha trabajado en el CHU de Et Genève. qui continue à expérimenter, je crois qu'elle est au Canada actuellement. Y ahora creo que está en Canadá. Et donc, c'est cette formule qui fait office de référence. Y esta fórmula que hace referencia en el mundo de la bioimpedancia sobre la masa muscular esquelética de los miembros. Et c'est une donnée importante qui doit être précise, puisque c'est là, c'est ce qui va nous permettre d'évaluer la masse musculaire des gens. Et bon, dans des pathologies comme la sarcopénie, c'est une donnée qui est... Es un dato muy importante, entre otros, en sarcopenia, para ver si la persona puede tener un riesgo o en desnutrición. Lado, yo creo que ya hemos hecho la vuelta de esta pregunta. Ok, Cedric, voy a tratar de resumir un poco para que nuestros queridos asistentes al webinar pues puedan, digamos, concluir también este pedazo o este segmento del webinar. Y es que básicamente lo que nos han contado es que los equipos multifrecuencia son mejores que los monofrecuencia. Efectivamente también que los equipos que son monofrecuencia y monoalgoritmo no son de alta calidad y no van a sacar un dato de alta calidad de la composición corporal. Que entre más algoritmos y más frecuencia tenga el equipo, pues el dato va a ser mucho más confiable. En ese orden de ideas, que los equipos que expende la empresa francesa Minogram es multialgoritmo y además de eso multifrecuencia. Adicional a eso, nos han contado cuáles algoritmos utilizan y cómo los utilizan para calcular la composición corporal. La gran mayoría de empresas que trabajan en este sector a veces no nos cuentan mucho alrededor de este tema. Así que muchas gracias por compartir con nosotros algunos detalles técnicos de cómo se hacen los equipos. Por aquí tengo una pregunta que me están haciendo desde el Facebook y está relacionada con cuáles son los
principales biomarcadores, si se pueden considerar así, de la bioimpedancia? Quels sont les principaux biomarqueurs de la bioimpédance? Alors, tu veux pas revenir sur le petit schéma des fréquences? Ou tu préfères un segundo, voy a compartir la pantalla. Ou tu préfères rentrer dans Biology Manager. Ok, vamos a usar Biology Manager Voilà, donc... para tener toda la información que podemos tener en nuestro reporte. Alors, déjà, ce qui est intéressant, c'est de visualiser immédiatement le profil de la personne. Lo que es muy interesante es de ver de manera rápida el perfil de la persona. Donc, vous avez ce qu'on appelle chez nous la cible. Es lo que podemos encontrar en la diana. C'est une forme de marqueur qui montre où est-ce qu'il peut y avoir un déséquilibre, où est-ce que tout est équilibré. Donc, si on est dans le vert, on est parfaitement équilibré. Acá se puede ver, por ejemplo, si la persona en la parte verde está perfectamente equilibrada. Et si par contre on déborde vers l'orange, c'est pas très bon. Et si on est dans le rouge, c'est assez critique. Si vamos en la parte naranja, es a vigilar. Y si entramos en la parte roja, es a tratar. Si on va vers le centre, le bleu et le blanc, c'est relativement exceptionnel. Si, par exemple, si vamos en la parte azul o blanca, está excepcional o muy bien. C'est par exemple sur des sportifs, on a fréquemment la bille qui va vers le bleu ou le blanc parce qu'ils ont beaucoup de masse musculaire. Por ejemplo, con atletas, vamos a entrar en esta categoría. Et là, vous avez les grands compartiments. Vous avez la masse grasse, la masse musculaire. Tenemos los grandes compartimentos, la masa de grasa, la masa muscular, el esqueleto, l'eau totale, el agua total et l'équilibre de l'eau intra-extracellulaire. Y el equilibrio del agua intra y extracelular. Donc, du premier regard, on voit le profil de la personne. De una vez podemos ver el perfil de la persona. C'est une forme de marqueur. Es un marcador. Après, vous avez au niveau de la masse musculaire squelettique des membres dont je parlais tout à l'heure. Donc, acá tenemos sobre la masa muscular esquelética de los miembros. Vous voyez que en bas, vous avez un index avec la limite inférieure. Acá tenemos el index ASMI con el límite inferior de 5,45 kg por metros cuadrados. Ça fait partie d'études qui ont été menées également ça au niveau du CHU de Genève. Donc, eso también fue realizado en el CHU de Ginebra. Mais aussi avec des chercheurs un peu partout. Pero también a nivel mondial. Confirmé par Baum et Gartner qui fait partie Et que fue confirmado con Baum et Gartner. Des grands chercheurs en bioimpédance-nutrie. Uno de los más grandes investigadores a nivel mondial. Et cette limite inférieure, c'est la limite qui a été déterminée et qui est universellement reconnue. Et este límite fue reconocido a nivel mondial. Correspondant à un risque de sarcopénie. C'est-à-dire, si on descend en dessous, on est en risque de sarcopénie. Correspondiendo a un riesgo de sarcopenia. Donc, c'est une valeur qui correspond au résultat de la masse musculaire sur le poids de la personne. En mètres carrés, donc sur sa taille et son poids. Rapport taille-poids. Es la relación entre la masa muscular sobre el peso total, metros cuadrados. Et l'index au-dessus, c'est ce qu'on a mesuré. Donc là, on voit quelqu'un qui est à 6,71. Ça, c'est une femme parce que la limite inférieure est à 5,45 et les hommes, elle est à 7,21 ou 7,23. Donc acá podemos ver que esta persona está a 6,71 cuando el límite inferior está a 5,45. Donc là, je sais d'entrée que j'ai une personne qui a une très très bonne masse musculaire. C'est un marqueur. Esta persona tiene
una buena masa muscular es un buen marcador. Et si on regarde la valeur qu'on donne en haut, ben, on voit que cette personne-là a 2 kilos de masse musculaire en plus, Y acá podemos ver que esta persona tiene ce qui pour une femme est très, très bien. 2.3 kilos por arriba. Après, il faudrait regarder sa taille, simplement par rapport à sa taille, c'est très, très bien, puisque l'index en bas est très élevé. Podemos comparar después con su altura para confirmar. Voilà, ça c'est un marqueur. Après, chaque indicateur pourrait être considéré comme un marqueur, mais là je vous donne des principaux. Cada cuadro puede ser un marcador, pero vamos a ver los principales. Dans les indicateurs que vous voyez là, ce sont des indicateurs qui, comme on l'a vu tout à l'heure, l'appareil fait une mesure, on a un courant électrique, une analyse du courant électrique, donc la résistance des tissus au passage du courant. Donc tenemos una resistencia al corriente Sous forme de résistance, réactance, con reactancia, impédance, impedancia, ángulo de fase. Ça, c'est des éléments, ce sont des mesures électriques que vous trouvez là-haut. Eso son información a nivel eléctrica que se puede encontrar acá. Et là, vous avez deux marqueurs Y acá tenemos dos marcadores très importants. muy interesantes. L'angle de phase. Acá el ángulo de fase. Je vous montrerai, on retournera sur un schéma pour vous montrer à quoi ça correspond. Regresamos luego a qué corresponde el ángulo de fase. Cet angle de phase, c'est la représentation El ángulo de fase es la representación de la vitalité cellulaire. de la vitalidad a nivel celular. Quand il y a une dégradation Cuando hay una degradación de la cellule de la célula, qui est la cellule, c'est la membrane cellulaire, c'est quelque chose de très très important. la membrana celular es algo muy importante Parce qu'en permanence, il y a des échanges entre intra et extracellulaire. porque de manera permanente hay intercambios Et quand la cellule perd de sa y vitalité, cuando la célula pierde de su vitalidad, l'organisme fonctionne moins bien d'une part, el organismo funciona menos mais en plus, ça peut être un marqueur d'un problème plus grave. y además puede ser un marcador de un problema más grande. Aujourd'hui, on sait beaucoup plus de choses, on sait beaucoup de choses sur l'angle de phase. Il y a énormément d'études qui ont été faites de très très bonne qualité, de très bon niveau. Hoy sabemos más sobre el ángulo de fase porque hay muchas investigaciones de muy buen nivel sobre este tema. Et dans certaines études, ils sont même arrivés à pouvoir faire un pronostic Y en varios estudios lograron hacer un pronóstico de la durée de vie qui restait à certains patients. de la duración de vida que le queda a los pacientes, Particulièrement dans le suivi du cancer. de manera particular en el seguimiento del cáncer. Mais ça peut être très intéressant aussi en milieu sportif, parce que vous avez un sportif qui est en pleine condition physique. qui Pero va avoir también puede estar muy interesante a nivel del deporte, porque si usted tiene un atleta que está a un super nivel, un angle de phase très très haut, van a tener un ángulo de fase muy alto. et momentanément une perte de condition physique. Y si por X razón tiene una baja de forma, J'ai bien dit condition, je dis pas forcément malade. no necesita que está enferma, solamente que está bajando de forma. S'il a une moins bonne réactivité au niveau cellulaire, son Si angle de phase va tiene baisser. una menos reactividad a nivel celular, automáticamente el ángulo de fase van a bajar. Oui, donc on peut le voir en pathologie, comme on peut le voir dans la performance. Se puede ver tanto a nivel de la patología que a nivel del rendimiento. Le deuxième indicateur, il est dessous, El otro indicador está abajo, qu'on appelle IR, que llamamos IR, ratio de impedancia. c'est-à-dire ratio d'impédance, c'est ça. Et ça, c'est le rapport entre l'impédance basse, qu'on a vu tout à l'heure sur le schéma, Es la relación entre la impedancia baja, acá 669, et l'impédance haute. y la impedancia alta, acá 533. Il y a relativement peu de travaux qui ont été faits là-dessus. Hay aún muy pocas investigaciones. C'est très récent. Es
muy reciente, mais tout concorde pour montrer que quand cette IR est élevée, pero todo dice que cuando este IR está soit il y a un problème alto, d'équilibre au niveau de cette eau dont on parlait tout à l'heure, intra-extracellulaire. puedo tener un problema a nivel de este agua intra y extracelular, Par exemple, un lymphodème, como por ejemplo un linfodème, mais c'est aussi un marqueur, je dis bien a priori parce que les études sont récentes là-dessus, y también puede ser, pero hay siempre a seguir verificando, correspondant à l'inflammation des tissus. a una inflamación a nivel celular, Nous, on a a nivel del tejido, disculpe. travaillé avec beaucoup de gens qui nous donnent leurs résultats. Trabajamos con muchos profesionales que no intercambian los resultados Donc, on étudie ça de très près et on a y estamos estudiando eso con la mayor atención. des évaluations en cours, entre autres en centre de réanimation. Y hay alguna investigación en centro de cuidado intensivo. Et je pense que c'est un des grands marqueurs qu'on va avoir dans l'impédance métrique et qu'on peut déjà utiliser. Y yo pienso que va a estar uno de los más grandes marcadores en bioimpedancia y que podemos apoyarnos con este dato. Et il y a d'ailleurs très fréquemment une correspondance entre l'angle de phase et l'IR. Que hay una correspondencia entre el ángulo de fase y IR. Quand l'angle de phase baisse, Cuando el ángulo de fase está bajando, l'IR augmente, el IR está subiendo, qui confirme bien une pathologie à risque avec une inflammation derrière. lo que significa una inflamación y la aumentación de riesgo. Alors, juste encore un tout petit détail là-dessus. Un último detalle sobre eso. L'IR est d'autant plus intéressant qu'au niveau de l'angle de phase, une personne qui a une grosse El IR está muy interesante porque al nivel del ángulo de fase, qui est très grand, una persona que está muy alta, qui a beaucoup de masse musculaire, que tiene mucha masa muscular, aura un angle de phase qui est plus important qu'une petite personne. vas a tener un ángulo de fase que vas a estar mayor a una persona que está chiquita, Petite masse musculaire. con muy poco músculo. Donc, il faut un peu jongler pour évaluer la personne. Por eso que hay tomar en cuenta eso para hablar del ángulo de fase y del IR. Ce qui n'est pas le cas avec IR. Quelle que soit la taille de la personne, quelle que soit sa quantité de masse musculaire. Regresando atrás, bueno, eso es para el ángulo de fase, pero sobre el IR, no importa su altura, no importa su músculo, La référence reste la même. la referencia se queda igual. Voilà, donc ces deux paramètres, angle de phase et IR, à regarder en parallèle. Et esos dos indicadores son cosas muy interesantes a mirar en paralelo. Ok, Cedric, Alan, ya son las 1:03 de la tarde en Colombia, en la gran mayoría de América Latina y es de noche en Europa. Han contestado varias preguntas que tenían algunas personas en el chat o en el interno relacionado de cómo era el ángulo de fase, qué era el IR. Y bueno, algunas de esas cosas ya las hemos profundizado también en otros webinares y lo seguiremos haciendo en el transcurso de este año. Yo creería que por ahora podemos dejar ahí y seguiremos profundizando en estos temas de bioimpedancia y los biomarcadores en el futuro. Les quiero contar que este año hemos decidido cambiar un poco la metodología, así que estaremos haciendo solamente 2 webinares por mes. El próximo entonces será el próximo 22 de febrero, todos los viernes, pues los viernes cada 15 días a las 12 del día por este mismo
medio. Les enviaremos con tiempo el enlace y esperemos que nos sigan acompañando. Yo quiero agradecer entonces todo el trabajo y la molestia que se ha tomado Alain y Cedric por acompañarnos el día de hoy. Agradecer a nuestro community manager Fabián en México, a la gente que está conectada en Alemania, en Colombia, las diferentes universidades, a los exalumnos, alumnos que se han conectado. Y bueno, desearles a todos un feliz día y darle la palabra a Cedric y a Alan para que se despidan. Bueno, muchísimas gracias también a usted, era un placer. La idea es de compartir con usted, que hay una interacción. Si usted tiene preguntas, tenemos la suerte directamente de tener a Alain con nosotros, el experto en bioimpedancia. Vamos a probar de estar presente en todos los webinars para que contestar a sus dudas. Gracias, bueno, por el trabajo. He visto los diferentes webinars que van a llegar con temática especial, tanto en deporte, tanto en cancerología, etcétera. Así que buen año a todo el mundo, porque no hemos empezado con eso. Y seguro que este año va a estar algo interesante para compartir con usted con este tema de bioimpedancia. Alain, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, mais je les remercie de nous avoir écoutés. Bueno, Alain, C'est une technique qu'on aime beaucoup. Alain le está agradeciendo a interesarse a una técnica muy interesante y que tiene mucho futuro. Así que, como se dice en Francia, bonsoir et merci à tous. Merci a tous. Carlos, José, un abrazo. Muchísimas gracias por estar conectados. Hablamos en el próximo webinar. Cuídense mucho. Muchas gracias por estar conectados.